Próximo martes se conmemora el Día Mundial de la Trombosis. Pero, ¿qué es esto? Doctor Ricardo Martínez Ubieta, le saludo, muy buenas tardes. Sí, Doctor. muy buenas tardes. Doctor, Gracias. al contrario, él es Sí, vocero cómo del no. World Thrombosis. Bueno, pues es miembro fundador también de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Doctor, pues coméntenos un poco acerca de esta enfermedad. Mucho escuchamos el nombre de trombosis, pero poco o nada de importancia en algunos casos se le da. Yo creo que hay que darle mucha importancia. ¿Por qué? Porque esta es la enfermedad que más podemos prevenir cuando una persona se ingresa, se interna en un hospital. Es decir, aquel enfermo que si nosotros no evaluamos qué riesgo tiene de una enfermedad trombótica, probablemente la va a hacer porque no tomamos las medidas correctas. Es decir, primero hacemos una evaluación de riesgo y si de acuerdo a ese riesgo se encuentra que tiene necesidad de iniciar profilaxis, es decir, prevención de la enfermedad, entonces la debemos hacer. Esto es lo que está fallando en los hospitales. No lo hacemos y el enfermo desarrolla una trombosis en una pierna, después desarrolla una embolia y se va al pulmón. Los enfermos pueden fallecer por una embolia pulmonar. Entonces la trombosis es como, vaya, a lo mejor en términos muy coloquiales, cuando se tapan las venas. Exactamente. Ah, Una cosa es una obstrucción en la arteria ujú, y otra cosa es la obstrucción en las venas, que es lo que ocurre en casos donde nosotros no hacemos la profilaxis correcta. claro. Las venas en las piernas, sobre todo, por ejemplo, le doy el caso. Un enfermo de 60 años Ujú. ingresa a un hospital, se le hace el diagnóstico de cáncer en cualquier parte del cuerpo y permanece inmovilizado a 60 años y con cáncer. Ya tiene 3 factores de riesgo para que el enfermo desarrolle una trombosis. Si yo no le doy la profilaxis correcta, el enfermo al cuarto día, al octavo día, tiene una trombosis en la pierna y al siguiente día o en algunas horas hace una embolia pulmonar y fallece por algo que nosotros pudimos prevenir. Claro. Oiga, doctor, ¿y por qué se obstruyen las venas? Vaya, sería la pregunta, ¿no? Bueno, yo estoy bien y de repente se me tapan, ¿por qué? Hay factores que llevan a eso. La inmovilidad Ujú, condiciona que la sangre viaje lentamente en las venas. Le voy a hablar en términos más sencillos ujú. posibles. La sangre se fluye de manera muy lenta, se estanca por la inmovilidad. El cáncer tiene factores trombogénicos, es decir, sustancias que favorecen que se vayan acumulando los coágulos en las piernas, por ejemplo, y sobre todo esa inmovilidad que condiciona pues el estancamiento de la sangre. Se va formando el trombo al rato se rompe y se va al pulmón. ¿Y cómo hacerle entonces para que una persona no tenga esta enfermedad y mucho menos las complicaciones? A ver, vamos a hablar de personas que a lo mejor se la pasan todo el día frente a un escritorio, no tienen actividad, no tienen movimiento. ¿Cómo hacerle para evitar desarrollar este problema? Claro, el movimiento es algo importante. El movimiento de las piernas y eso expulsa la sangre buena. Pero los enfermos que tenemos internados, sobre todo hay que darles algunas medidas que pueden ser mecánicas, como medidas especiales. Hay otros sistemas de compresión neumática que conocemos que van apretando la pierna de manera frecuente. Hay contraindicaciones anticoagulantes. Esto se debe evaluar porque el enfermo, si tiene riesgo de hemorragia, no le damos este tipo de medicamentos. Le damos las medidas, una medida muy barata, es posible, eso es muy barato, no le cuesta. Y esa es una medida muy, muy buena para evitar que se formen trombos. Pero como dice usted, aquellas personas que están sentadas en un escritorio, sí, el hecho es pues estar levantándose, caminando, y sobre todo en aquellas personas que van teniendo algunos otros factores de riesgo, como le digo, que sea una persona mayor, que sea obeso, que tenga alguna comorbilidad como insuficiencia cardíaca. Todas esas cosas hay que irlas
viendo con los enfermos y decirles qué medidas deben de tomar para evitar que se formen trombos. ¿Cómo poderlos identificar? A ver, yo tengo a lo mejor unas venitas saltadas en la pierna. ¿Tengo riesgo de poder generar una trombosis o este es otro tipo de situación? Quizás sea otro tipo de situación. Si, como das tú el ejemplo, si tú tienes el diagnóstico, una insuficiencia venosa, así se le llama, insuficiencia venosa, que esa te la dan los médicos angiólogos, los vasculares que llamamos. Ellos te dicen, bueno, usted tiene insuficiencia venosa en narices y al rato sí forman un trombo, sobre todo si se va conjuntando con otras condiciones de riesgo para la enfermedad tromboembólica. Entonces hay que cuidarse, hay que ir al médico Sí. y sobre todo, pues el llamado también es a los médicos, que hay que tener mucho cuidado con el paciente, ¿no? Porque a lo mejor entra por una cosa y termina sufriendo Exactamente. otra. Exactamente, has dado el punto. El problema es que nosotros los médicos luego olvidamos esto y el enfermo no lo sabe, lógicamente no lo sabe, ¿verdad? Y nosotros tenemos la obligación de al ingresar el enfermo hacer una evaluación de riesgo. Hay escalas que utilizamos para ver si el enfermo tiene un riesgo leve, moderado o elevado. Si el enfermo tiene un riesgo elevado, por ejemplo, entonces sí requiere de una profilaxis. Tiene que ser sometido a un manejo para evitar que se forme el trombo. Pero eso lo sabemos a través de estas escalas de riesgo. Si tiene una escala de riesgo muy alta por una trombosis, pero también tiene riesgo de sangrado, tenemos que utilizar otro tipo de medidas. Eso lo debemos saber los médicos en todo enfermo que ingresa a un hospital. Claro. Pues doctor, yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. Como dice usted, es un punto muy importante. La trombosis, ¿no? Puede llevarnos a la muerte y eso es en un tema muy grave. Pero si hay la manera de evitarlo, Claro. pues qué mejor que hacerlo, ¿no? Por eso es el Día Mundial de la Trombosis, porque es cuando recordamos que nosotros tenemos una responsabilidad muy en cuanto a la trombosis. Perfecto. Pues doctor, muchas gracias. Muy buena tarde. Mándele. Al contrario, muchas gracias. Que esté bien. A usted Buena gracias. Tarde. El doctor Hasta Ricardo luego. Martínez Gracias. Zubieta es vocero del World Thrombosis Day, Día Mundial de la Trombosis, y miembro fundador de la Sociedad Mexicana en Trombosis y Hemostasia.